Gracias, Mauricio. Gracias a todos por estar aquí. Eh, esta noche voy a presentarles algo sobre el servicio telegráfico en el Ecuador, una primera parte de un trabajo que, aunque lo presento, estamos trabajándolo ya hace algún tiempo con Teddy Suárez. Y la idea es poder tener en breve un catálogo de timbres telegráficos del Ecuador y parece que sí lo vamos a lograr. Esta es la parte más simple del trabajo porque es la parte mejor documentada y la segunda parte va a ser un poco más compleja. Como siempre, hay que agradecer a mi oficina, agradecerles a ustedes. Según los cálculos del Henry, esta sería la conferencia 567, así que vamos de buen camino. El, los timbres telegráficos en Ecuador, el servicio telegráfico en el Ecuador, tiene 5 momentos clarísimos. Hay una época en que el telégrafo sirve exclusivamente para el uso del ferrocarril que estaba en construcción. Desde 1884 se convierte en un servicio público, pero utiliza sellos postales. En 1892 se introducen los timbres telegráficos en el Ecuador y se usan hasta 1899. En 1900 se dejan de usar timbres telegráficos y se empiezan a usar lo que podríamos llamar enteros telegráficos, fórmulas con estampillas preimpresas. Y desde 1911 creemos que hasta 1958 aproximadamente, los últimos timbres telegráficos salen en el 56, pero hay un uso ya continuado de timbres telegráficos y esta es la etapa más compleja del timbre telegráfico en el Ecuador, porque hay impresiones, reimpresiones, órdenes constantes, no hay catálogos, a nadie le preocupaba el estudio de esto y hay un poco que ir rearmando sobre la base de material y de una que otro papel disperso que está por ahí y tratar de entender fechas, emisores, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ver esta noche son estas tres primeras partes. Nos vamos a dedicar al siglo XIX. Les decía que es la parte menos compleja porque la filatelia telegráfica, el Moscatelli hacía la pregunta, ¿y dónde se expone esto? Para empezar eso, ¿no es cierto? No hay una clase específica para esto. Eh, es algo que recién ha despertado interés. En el siglo XIX se coleccionaban timbres telegráficos. Si uno ve cualquiera de estos catálogos, los Universales, el Tellier, el Gibbons, tienen una sección de timbres telegráficos. En el caso del Gibbons avanzan creo que hasta el inicio del siglo XX y el Tellier avanza hasta los años 40 en el caso del Ecuador. Con la poca información que tenían, es un poco el único dato concreto que había para revisar estos timbres que no le preocupaba mucho a la gente ya en el siglo XX. Sin duda en el siglo XIX se coleccionaban y por eso hay buenos registros y los catálogos recogían bien estos timbres. En el Ecuador tenemos el álbum del comandante Rivadeneira, que incluía una sección de timbres telegráficos y es una buena referencia de lo que él pudo estudiar e investigar acerca de qué timbres había. Y claro, hay los dos catálogos universales de timbres telegráficos del Hitchcock, que es bastante incompleto, y el Barefoot, que es mucho mejor, tiene muchas más cosas, pero le falta una gran cantidad de temas. Obviamente lo que hacen desde el extranjero es tratar de reunir material, tratar de recopilar información, pero si aquí en el Ecuador es difícil hacerlo, ya me imagino tratando de ver el tema desde afuera. Había una excelente página en internet si no me equivoco, era un inglés que vivía en Singapur, en algún lado por ahí, y era un catálogo universal de timbres telegráficos bastante bien hecho, creo que era lo más completo que había sobre el Ecuador, por ejemplo, pero ya desaparecido del internet y es una pena porque había muy buena información ahí. En el Ecuador, el telégrafo está íntimamente vinculado a la comunicación entre Quito y Guayaquil. Y la comunicación entre Quito y Guayaquil siempre fue bastante compleja por la geografía y por las condiciones del, del camino. La ruta tenía unos 400 kilómetros aproximadamente, 420 kilómetros, pero era fluvial en la primera parte, se subía hasta la ciudad de Babahoyo, en canoas, después en vapor, después había la etapa de subida hacia la cordillera, que es la etapa más compleja, muchas veces el camino estaba interrumpido por el invierno, no había manera de pasar, esto llevaba a una ciudad que se llama Guaranda,
De ahí se seguía Ambato y se llegaba a Quito. El camino era camino solo de nombre. Aquí ven ustedes una carta de un señor Chiriboga en el año 1880 que dice que como va a viajar de Quito a Guayaquil o de Guayaquil a Quito, ya ha dejado todo listo, ya ha hablado con el notario, ya están arregladas las cosas con la familia, porque no quiere que morir en el camino y que las cosas de sus herencias queden incompletas. No quiero que me pase lo que el doctor Benítez dice, que fue asaltado en el Arenal cerca de Ambato. Sin duda hay exageración ahí, pero todos los viajeros que pasaron por el camino en el siglo XIX dicen que en realidad camino no era. Todos han llegado, dice este señor Simpson, que estuvo en 1874, pero el término camino en realidad en el Ecuador no pocas veces significa algo más que un sendero casi intransitable. No denota otra cosa que una simple línea o dirección de un lugar a otro. Era además un camino que llevaba desde el nivel del mar, subía hasta los 4.500 metros sobre el nivel del mar en esta zona que se llama el Arenal, cerca del Chimborazo. Tenías todos los climas, todas las dificultades posibles y en realidad muchos se quedaban en el camino. Este es un detalle, por ejemplo, de itinerario de correo entre Quito y Guayaquil en 1884, cuando las cosas eran un poco menos complejas. En 1884 el correo salía de Quito el sábado y llegaba el viernes siguiente a Guayaquil, si las cosas estaban bien. Y claro, el correo tenía experiencia en el viaje, podía hacerlo más rápido. Cualquier viajero común y corriente lo que tenía era un camino como el que se muestra aquí, y esta es la parte buena del camino. Otras veces tenías que atravesar simplemente la selva, colgarte de los árboles, depender completamente de la mula para confiar en que llegues sano y salvo a tu destino. Gabriel García Moreno, que es el que emitió las primeras estampillas en el Ecuador, quiso también resolver este tema del camino. Y para eso planificó una ruta en dos etapas. Primero, un ferrocarril que uniera Guayaquil con las estribaciones de la cordillera en un sitio que se llama Cibambe, y a partir de ahí trepar a la cordillera y seguir por la ruta, la vieja ruta de los valles de la colonia, desde la ciudad de Riobamba hasta la ciudad de Quito. Había entonces una carretera y un ferrocarril. García Moreno se concentró mucho en la carretera y la dejó terminada y avanzó bastante en el ferrocarril. ¿Por qué es importante esto? Porque el ferrocarril fue el primero que necesitó el servicio telegráfico y el telégrafo en el Ecuador se instaló con el ferrocarril. Este es el decreto que se publicó en 1871 que autorizaba al gobierno establecer telégrafos eléctricos y dice en la carretera y en otros lugares que le parezca convenientes. La idea era que junto a la carretera y junto al ferrocarril se tendiera la línea telegráfica. Pero en realidad, la línea telegráfica se tendió solo en el tramo del ferrocarril e inicialmente solo en un tramo, ni siquiera llegando hasta Guayaquil, sino de esta población que se llama Yaguachi hasta la estribación de la cordillera, donde estaba el campamento final del ferrocarril en un sitio que se llama Puente de Chimbo, y después se extendió el ferrocarril hasta Guayaquil, y para la obra del ferrocarril se trajo el telégrafo. Aquí tienen la referencia del informe del presidente de la República en 1873, que dice que se han adquirido ya las cosas para el telégrafo que se pondrá en la vía férrea y en la carretera. En realidad, durante mucho tiempo, el telégrafo solo funcionó en la vía férrea para el servicio de la vía férrea. Y la primera conexión fue entre estas dos poblaciones, entre Yaguachi y Milagro, y aquí está claramente expuesto eso en un informe del ministro de Hacienda, Javier Eguiguren, en 1875. Y después se extendió hasta el campamento y se extendió hasta Guayaquil. Había una estación aquí en la zona de Durán, y de aquí los mensajes pasaban en lancha para que sean recibidos en Guayaquil. La primera línea arrancaba de telégrafo, arrancaba en la población de Yaguachi, terminaba en la estación terminal de Puente de Chimbo y tenía dos estaciones intermedias en la ciudad de Milagro y en la ciudad de Naranjito. Julio Rodríguez nos cuentan que fue el primer telegrafista
y que desempeñó sus funciones en esta que era la estación principal en ese tiempo, la estación de Yaguachi, que es a unos kilómetros de Guayaquil. El sistema que utilizaba este telégrafo era un sistema que se llama de cuadrante. El transmisor era este aparato de aquí, donde pueden ver un círculo, un cuadrante con las letras. El transmisor lo que hacía es ir oprimiendo letra por letra, y en el aparato receptor al otro lado de la línea, esta aguja iba indicando qué letras se oprimían al otro lado. Entonces, era un sistema simple que no exigía más conocimientos que el alfabeto común y corriente, y se usó mucho tiempo en varias, sobre todo al servicio de ferrocarriles, y en el caso del Ecuador se utilizó mientras estuvo en servicio la línea en la línea del ferrocarril, exclusivamente en la costa, en esos algo así como 140 kilómetros entre la estación de Puente de Chimbo y Yaguachi, Guayaquil. En 1884, el presidente José María Plácido Camaño decide convertir el telégrafo en un servicio público. Y para convertir el telégrafo en un servicio público, tiende la línea completa entre Guayaquil y Quito, sin esperar a que el ferrocarril esté concluido, porque después el proyecto ya no fue unir el ferrocarril con la carretera, sino construir un ferrocarril que una Guayaquil con Quito. Esto se logrará recién a inicios del siglo XX, pero en 1884 el presidente Camaño ya consigue llevar la línea telegráfica hasta Quito. El 9 de julio de 1884 se envía el primer telegrama, y a los pocos días esta línea que conectaba Quito y Guayaquil se conecta con el cable submarino que ya tocaba en Guayaquil. Era otro tema que no vale la pena tratar aquí porque no tiene mucho que ver con lo que estamos analizando. Y el sistema de cuadrante es reemplazado por el sistema Morse, que es el sistema con la clave Morse, y que exige una... perdónenme un momentito que se prendió un aparato aquí. El problema del nuevo sistema era que requería capacitación, ya no podía cualquiera operar el aparato, sino que se requería conocimientos al menos de la clave Morse y del funcionamiento de los aparatos. Ya vamos a ver cómo se solucionó esto. Se estableció el telégrafo como servicio público, se lo hizo depender de la Administración General de Correos. Había debajo del administrador un inspector general de telégrafos que durante mucho tiempo fue este señor Benjamín Piedra. Este señor Piedra era el más conocedor del tema telegráfico, había trabajado en el Perú, donde ya funcionaba el telégrafo, y trajo todos sus conocimientos y se convirtió en el responsable de tender la línea, de extender el servicio telegráfico a otras ciudades, y dirigía en la práctica el movimiento de los telégrafos. Había telegrafistas, inicialmente en Quito, Latacunga, Ambato, Riobamba, Chimbo, Yaguachi y Guayaquil, muy pocas estaciones de transmisión. Había carteros para entregar los telegramas y había reparadores que eran fundamentales porque si se cortaba la línea había que hacer el viaje, estar constantemente revisando que la línea esté funcionando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno de los principales problemas era contar con personal capacitado para esto. Y como Piedra había estudiado en el Perú y conocía el tema del Perú, se le comisionó para que vaya a contratar telegrafistas en el Perú. Los primeros telegrafistas y los primeros jefes de telégrafo en el Ecuador fueron peruanos. Un señor Rosselló, que me dijeron que era cubano, pero trabajaba en el Perú. Arsenio Delgado, Miguel Ceballos, Alejandro Vázquez, vienen al Ecuador contratados por el gobierno para manejar las estaciones de Quito, Ambato, Riobamba y Latacunga. Y después, cuando el servicio se extiende a Cuenca, ahí pueden ver la foto del personal de telégrafos en Cuenca, el aparato del sistema Morse, está aquí todos los datos, y el jefe de la estación era un señor Belisario Rivas, que era también peruano, contratado en el Perú, para iniciar la oficina y capacitar al personal. Después ya hubo una serie de escuelas, de centros de formación de telegrafistas, y ya el Ecuador pudo contar con personal nacional capacitado para manejar el telégrafo. Pero originalmente este fue fueron estos telegrafistas peruanos los que dejaron sentado el servicio público de telégrafos en el Ecuador
para la capacitación del personal. Para el funcionamiento del servicio se dictó un reglamento de telégrafos y se establecieron las primeras tarifas que estuvieron vigentes durante todo el siglo XIX hasta 1899. Tres tarifas básicas, una de 40 centavos que era la tarifa básica hasta por 10 palabras. Por cada 10 palabras adicionales se pagaba 20 centavos. Y había una tarifa de 10 centavos para la entrega. El receptor del mensaje tenía que pagar 10 centavos si el sitio de la entrega estaba entre 5 y 10 cuadras de distancia de la oficina telegráfica. Y si pasaba de 10 cuadras, tenía que pagar 20 centavos. Yo no puedo establecer con claridad cómo operaba esto. Una de las formas de cancelar los timbres telegráficos era con una perforadora. Es probable que eso se haya usado mucho en la entrega y que los sellos de caucho o las cancelaciones manuscritas hayan sido en las oficinas de despacho del telegrama. El artículo 18 del reglamento de telégrafos cuenta un poco cómo operaba esto. Se presenta el telegrama, se cuentan las palabras, el telegrafista avisa el valor por ese número de palabras y el que quiere enviar el mensaje paga con timbres postales que se adhieren al telegrama, son cancelados por el telegrafista y el mensaje es transmitido al destinatario. El tema es que los timbres quedaban en el telegrama, en la oficina de telégrafos, y cada cierto tiempo este paquete de telegramas se remitía a Quito para hacer las cuentas y controlar que efectivamente lo recaudado correspondía a las estampillas utilizadas, etcétera, etcétera. Siempre había problemas con eso, no cuadraban las cuentas. Pero esto hacía que sea muy difícil conseguir las estampillas. No era algo que el público tenía, no se quedaba en la carta con nadie, se quedaba en la oficina postal, en la oficina telegráfica, perdón. Y como se quedaba en la oficina telegráfica, yo supongo que los empleados vendían las estampillas, en algún momento se remataba, el mismo Estado remataba, no he encontrado ninguna constancia de que esto haya sido así, pero el hecho es que estos timbres circularon, pero circularon sueltos. Uno de los problemas, creo que es general para quienes se interesan en el tema telegráfico, es que hay muy pocos documentos. Lo que hay son timbres sueltos, pero telegramas con los timbres adheridos, en el caso del Ecuador conocemos 2, 3, que no sabemos cómo salieron de los archivos, porque esto quedaba archivado, mucho sería destruido, otro sería lavado para vender los timbres, etcétera, etcétera, etcétera. Originalmente el reglamento de telégrafos dispuso que para el pago de la tarifa se utilicen sellos postales. Y estos sellos postales se cancelaban de dos maneras. Con cancelación manuscrita, a veces indicaba el nombre del telegrafista, un telegrafista Correa, que es uno de los pocos que hemos logrado identificar, la fecha, o con estas perforadoras, y hay perforaciones de todo tipo, corazones, tréboles, hachas, triángulos, círculos, etcétera, etcétera. Durante el periodo que se utilizaron sellos postales, se utilizaron las emisiones de 1881 y 1887 y fundamentalmente los valores de 5, 10 y 20 centavos. Pero creo que se puede encontrar con cancelaciones telegráficas todos los valores de las series. En 1888, y el director de Correos llama la atención del Congreso de la necesidad de tener timbres destinados al telégrafo, dice él, para saber el rendimiento separado de cada renta y evitar complicaciones. Tener las cuentas aparte, esta es la cuenta del correo, esta es la cuenta del telégrafo, y poder de esa manera manejar mejor el funcionamiento del servicio. Se le hace caso en 1892 en el marco del contrato CIBEC. Cuando se firma el contrato CIBEC, se ordena también que se entreguen timbres telegráficos. Y la primera emisión de timbres telegráficos llega al Ecuador a inicios de 1892 y se ordena que entre en circulación el 1 de abril. Hay constancia documental, hay una circular en el registro oficial, preferí no ponerla aquí porque es bastante larga, y esta noticia del periódico La Nación de Guayaquil, en que precisamente se refiere a la circular y dice que a partir del 1 de abril, para el envío de los telegramas, se va a utilizar timbres especiales, que son estos.
una serie de 8 valores, 1, 2, 5, 10, 20, ay, 50 centavos, un sucre y 5 sucres. Lo primero que llama la atención es que aquí no están las tarifas telegráficas. ¿Dónde está la tarifa de 40 centavos, que es la básica? Hay la de 10 y hay la de 20, pero hay una tarifa de 1 que ¿para qué sirve? De un sucre y 5 sucres. La explicación es que probablemente el gobierno del Ecuador no fue claro con CIBEC en esto, y CIBEC lo que hizo es reproducir la emisión postal y simplemente agregarle este resello de telégrafos. Los valores son los mismos de la emisión postal, añadido el resello de telégrafos y cambiados los colores. No hubo mayor trabajo, utilizaron las mismas planchas, cambiaron la tinta y echaron los timbres telegráficos para tarifas que no eran las que necesitaba el servicio telegráfico. Esto hizo que muchas de esos timbres se utilicen para otras cosas. El timbre de 5 centavos, por ejemplo, se usó mucho en el servicio, sí se usó para el telégrafo, pero se usó mucho en el servicio de correos, haciendo primero, tachando la referencia a telégrafos o cortándola simplemente, o ya después, ¿qué nos importa? Igual el timbre telegráfico, igual se utiliza para el envío de correspondencia. Y otros valores, aquí tenemos un lindo franqueo, 2, 4, 6, 8, 10, se completa los 10 centavos de la tarifa extranjera al exterior con timbres telegráficos de 1 centavo, que seguramente en el servicio telegráfico no tenían mucha utilidad. En general, los timbres telegráficos siempre se usaron para el servicio de correos. Hay constantes quejas de los administradores de correos, vimos que querían el timbre telegráfico para tener las cuentas separadas, y eso se hacía imposible porque los administradores de correos o los jefes de la estación telegráfica usaban indistintamente timbres postales o timbres telegráficos. De esta emisión se hizo un primer resello sobre el valor de 10 centavos, que era, vamos a ver, en general los resellos se hicieron de 10 centavos, parece que es el timbre que más se necesitaba para el servicio telegráfico. Este primer resello se hizo en el sello postal de 10 centavos de la misma emisión de flores, agregando este resello telégrafos que tenía, hemos visto ubicaciones desde bien arriba hasta el bigote de flores, hay ubicaciones varias. Siempre se ha dicho que este timbre se emitió en 1893, pero tenemos cancelaciones de fines de 1892. La más temprana que hemos logrado ubicar gracias a Joffre Cadena, que tiene varios de estos timbres, es del 2 de noviembre de 1892. Y en general hay una serie de cancelaciones de noviembre del año 92 y después algunas del año 93. Esta es una típica cancelación telegráfica simplemente con la fecha, año, día, mes. Este resello, Teddy Suárez ha estudiado bien este resello y ha establecido tres clases distintas de resello. No sabemos si tiradas diferentes, si ubicaciones distintas en la plana, no hay múltiples de esto, entonces es difícil saber eso, pero estas son las características de los 3 tipos distintos de resello sobre este 10 centavos de flores, que como les digo, aquí ya se puede ver las ubicaciones distintas que tiene el resello en la estampilla. Un tema que siempre se discutió es el de esta estampilla que en muchos casos no está en los catálogos de estampillas postales y está en los catálogos telegráficos porque tiene la palabra telégrafos. En realidad, este resello es un resello para el servicio postal. 5 centavos, hemos visto que no es una tarifa para el servicio telegráfico. Hay las circulares del Ministerio de Hacienda en que pide que todos los sobrantes de la estampilla de 5 sucres se envíen a Quito para resellarles con 5 centavos para el servicio postal. Y algunos enviaron el timbre telegráfico y ese timbre telegráfico fue resellado para el servicio postal. Pero la tarifa nos dice con claridad que esto no era un timbre telegráfico. Yo no he visto cancelaciones telegráficas sobre esta estampilla. Sí hay mucho uso postal de esta estampilla. Eso no quiere decir que no es decidor, porque hemos visto que los timbres telegráficos se usan para el servicio postal, pero de todas maneras, lo más claro es que esto servía para el servicio postal y no como timbre telegráfico. Una de las cosas que ocurre normalmente
con los timbres telegráficos es que se reutilizan para el servicio postal o como timbres fiscales, algunos timbres telegráficos resellándolos, y como queda la palabra telégrafos, muchos catálogos de timbres telegráficos los incluyen como si fueran telegráficos y no el nuevo uso que se les ha querido dar. En 1893 sale la segunda serie definitiva, la segunda emisión, eh, también CIVEC, pero esta vez ya con las tarifas, 10, 20 y 40 centavos. Esto ya está claramente destinado al servicio telegráfico. A mí particularmente me gusta bastante esta estampillita y es un diseño que creo que existe en algunos de los CIVEC centroamericanos. En 1894, parte del negocio de CIVEC era que las estampillas duraban un año. Entonces, cada año había que hacer una renovación. En 1894, aquí está la indicación del año de circulación, se hace una nueva emisión con el retrato del segundo presidente del Ecuador, Vicente Rocafuerte, también con las tarifas 10, 20 y 40 centavos. Y esta va a ser la última emisión CIVEC en timbres telegráficos. Y a partir de ahora, en general, hasta el final del siglo XIX, se va a recurrir a resellos, porque sigue la norma de que las estampillas duran 1 o 2 años y por lo tanto hay que ir revalorizándolas, reactualizándolas, etcétera, etcétera, etcétera. De todo este material de CIVEC, obviamente existen los típicos pruebas de dado, pruebas de color, etcétera, diseños, lo que normalmente encontramos en cualquier emisión CIVEC. En 1894 se hace ya un primer resello sobre timbres fiscales. Se utilizan varios timbres fiscales, hemos identificado al menos 3, este bienio 93-94, este 93-94 sin resello, y el 91-92 se le pone la palabra telégrafos y se utiliza para el servicio telegráfico. Normalmente estas estampillas existen, todas son del valor de 10 centavos, existen con esta clase de cancelaciones telegráficas. Los catálogos dicen que se emitió en 1895, pero tenemos cancelaciones del año 94, la más temprana es del año 94, y en 1898 el comerciante Agustín Albán publicó una lista de precios, y en esta lista de precios incluyó estos timbres telegráficos, señalando como año de emisión 1894. Como no se emitieron nuevos timbres telegráficos, empezó la escasez de timbres. Y el gobierno autorizó la utilización de sellos postales y de timbres fiscales para el servicio telegráfico. En cuanto a los timbres telegráficos, diga usted al tesorero de su mando que ponga a la venta con este objeto los postales hasta que lleguen los nuevos pedidos por el Supremo Gobierno, 1896. Y todos estas estampillas de 1896 o 1897, este es un timbre fiscal resellado para el servicio de correos, esta es una emisión postal y este es un timbre fiscal. Todas tienen este típico cancelador telegráfico que dice transmitido. Después se recurrió a la misma última serie, la de Vicente Rocafuerte, y se le colocó resello para validarlo para los bienios 97 y 98. En la filatelia ecuatoriana, estos resellos 97 y 98 tienen al menos estas cinco diseños distintos, estas 5 tipografías distintas, y todas existen en esta emisión. Se resellaron también y de esto a mí no resisto a mostrar esto. Este es un 97-98, pero el telegrafista parece que era muy entusiasta de la revolución liberal que estaba en plena pelea en ese tiempo y canceló la estampilla poniendo viva Alfaro. Alfaro era el líder de la revolución liberal. Esta estampilla está un poquito deteriorada, pero está doblada por acá, pero creo que vale la pena conservarse por el mensajito este. En 1897 se hizo también estos resellos de 10 centavos, ya no solo el bienio, sino poniendo también el nuevo valor con dos resellos distintos. El último resello se hizo sobre un timbre fiscal del bienio 97 y 98. Este es un timbre que llegó con una tarifa que no se utilizaba. Una de las piezas más raras de la filatelia fiscal ecuatoriana es este timbre con... no, estoy confundido.
No he dicho eso. No es el de 20 centavos, sino el de 5. Este timbre de 20 centavos, con el resello telegráfico, lo más probable es que se haya emitido en 1898 porque en la lista de Agustín Albán no aparece. Muchos dicen que es del 97 porque tiene el bienio 97-98, pero lo más probable es que se lo haya resellado después. Uno de los temas curiosos y que merece discusión es el de los timbres oficiales. Hay dos emisiones, o conocemos dos emisiones, de timbres telegráficos para el servicio oficial. Esta que revaloriza en 20 centavos timbres fiscales de 1 y 2 centavos, uno en color rojo y otro en color azul. Y esta otra que tiene este sello, servicio oficial, sobre timbres fiscales, pero con valores que no corresponden a las tarifas telegráficas, 1 y 2 centavos. Y este resello hay en negro y en azul. El año de emisión de este es 1896 y se dice que el de emisión de este es 1897. Esto es absolutamente curioso porque en las tarifas que conocemos, el servicio oficial no pagaba valor alguno, el servicio oficial era gratuito. Los telegramas oficiales no pagaban tarifa. Esto, sin embargo, parece que existió. Es probable que haya habido en algún momento hemos encontrado a veces circulares que dicen no cobre la tarifa no sé qué ahora, o pague después, o cosas por el estilo. Es probable que en este año 96, por alguna razón, se haya puesto alguna tarifa a los timbres, a los telegramas oficiales. Pero esta otra emisión a mí me resulta absolutamente extraña por los valores de la tarifa, por el hecho de que el servicio oficial no pagaba y porque tampoco está en la lista de precios de Agustín Albán. En la lista de precios de Agustín Albán está la emisión de 1892, el 10 centavos gris y el 20 centavos, pero no está esos otros de servicio oficial. Así que al menos en lo que tiene que ver con estos, yo dudo mucho, no tengo tampoco certeza para descalificar, pero dudo mucho de la existencia mismo de estos timbres. Estos sí son mucho más defendibles. Esta es una muestra de eso. Este es un telegrama de 1900 enviado por Eloy Alfaro. Es el formulario de envío del telegrama, por eso tiene el sello de transmitido. Dirección General de Telégrafos, del Ecuador, Quito. Es un mensaje de Alfaro agradeciendo a un telegrafista que le ha enviado cierta información y como se ve acá, no hay ningún valor para el cobro. No hay timbres, no hay nada, simplemente se envía el telegrama. Y este es el de revisión, no es el de llegada. Esta es la última serie telegráfica que se hace en el Ecuador. Se encargó a Waterloo. Es hecho por Waterloo. Son 3 estampillas con los mismos valores de siempre, 10, 20 y 40 centavos. Siempre se ha puesto como año de emisión 1900. En realidad se hicieron en 1899 y empezaron a circular en 1899. Y tenemos ya la certeza de que circularon entre agosto y diciembre de 1899. Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, durante 5 meses. Es muy raro encontrar estos timbres usados. Hay bastante material en nuevo, pero no hay mucho en usado precisamente por el corto periodo de uso. ¿Por qué un corto periodo de uso y por qué hago estas afirmaciones? Y aquí tenemos por primera vez las cantidades emitidas de cada timbre. Había un documento que publicaba el registro oficial que era el balance de especies en la contaduría del Ministerio de Hacienda. Y ese balance se publicaba mes a mes y en algunos casos permite identificar cosas y este es uno de esos casos. Porque en agosto ingresan estos timbres. No hay ninguna existencia de timbres telegráficos hasta agosto y en agosto ingresan estos timbres en estos valores y nos dice las cantidades ingresadas y empiezan a venderse los timbres. Y en diciembre regresan los timbres y dejan de venderse. ¿Por qué regresan los timbres y dejan de venderse? Lo vamos a ver enseguida. Pero estos timbres, aparte de el material que normalmente existe con Waterloo, como esos que muchos consideraban pruebas, ese material de promoción con perforación y la indicación de que es un espécimen Waterloo y diferentes colores de los emitidos, existen en estos timbres. Y existe esta cosa que es bien bonita, son
es una especie de pruebas progresivas, como que van mejorando la impresión del centro, solo se conoce en este valor. Aquí está el número 8, por ejemplo, del 13 de febrero del 99, aquí el número 10 del 15 de febrero del 99. Yo tengo idea que he visto hasta el número 12. No he visto todos, pero he visto al menos unos 4 o 5 y cada uno tiene sus diferencias porque es como que van cuadrando, van puliendo el tema. Alguien probablemente sepa más de esto y me pueda desasnar un poco de qué mismo se pretendía hacer con esta cosa. Pero ¿por qué dejaron de circular estos timbres? Ya en 1899, el ministro de Obras Públicas dice que esto del uso de los timbres telegráficos es un problema porque hay mucha defraudación al fisco. Eh, Parece que rehusaban los timbres, no utilizaban para lo que debían utilizar, había una serie de problemas ahí y dice que lo mejor es utilizar un sistema de timbre fijo. En otras palabras, un entero postal en el que la estampilla esté ya impresa y que debería ordenarse el uso del timbre fijo para las comunicaciones telegráficas. Y esto lo vuelve a decir el ministro de Obras Públicas, José Peralta, en 1899. Juzgo indispensable que los partes telegráficos se hagan en formas timbradas fiscales del valor de 20 centavos y de 10 centavos y, que lo que no de, y en la que no debe escribirse más de 10 palabras. Con este sistema adoptado ya en otros países se evita todo fraude y se aumenta la renta. Estos pedidos de los ministros son recogidos por la nueva ley de timbres que se dicta el 27 de octubre de 1899 y que entra en vigencia el 1 de enero de 1900. En agosto, durante todo el año 99, habían hecho el esfuerzo de comprar por fin nuevos timbres telegráficos. Los timbres llegan en agosto, empiezan a venderse en agosto, y en octubre el Congreso dice, ya no vamos a usar más timbres. Toda esa existencia queda guardada y arrumada. Para el servicio telegráfico se mandará timbrar papel de 20, 30 y 40 centavos, van a ser las nuevas tarifas telegráficas, la hoja a fin de que los despachos se extiendan por el público en dichas hojas de papel sellado con timbre especial, a partir del 1 de enero de 1900. Desde esa fecha, entonces, deja de usarse el timbre telegráfico en el Ecuador. Durante la primera década del siglo XX, lo que se van a usar son estas fórmulas telegráficas de las que no quedan muchos ejemplos. En la segunda parte vamos a ver esta historia de las fórmulas telegráficas que hemos logrado desentrañar ya y conseguir algo de material sobre eso. Y desde 1911 se reanuda el uso de timbres telegráficos. Y ahí va a empezar una época bastante compleja, como les decía, en que hay timbres de todo tipo, resellos, no sabemos en qué año mismo se emitieron algunos, no sabemos cuántos ejemplares se hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con esto creo que se puede cerrar esta primera parte. Esta es la historia más clara de los timbres telegráficos del siglo XIX. Y cerrando esto, creo que les puedo decir en clave Morse, gracias. Gracias, amigos. Muchas gracias, Juan Pablo. Estupendo, como siempre, Juan Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Si alguien tiene preguntas o comentarios para Juan Pablo. Por mientras salen las preguntas, Juan Pablo, yo tengo una. Primera, felicidades, muy interesante tu conferencia, como siempre. Con relación, digamos, a este timbre telegráfico que mostraste, el que tenía la leyenda política, ¿has visto algún otro similar? No, en timbres no. En timbres no. Un tiempo había, en los años 60 hubo una dictadura en el Ecuador, una dictadura militar, y la gente empezó a escribir mensajes contra la dictadura en los billetes. Y los dictadores ordenaron retirar los billetes. Había que... le quitaron el valor a cualquier billete que tenga una leyenda política. Pero aquí en estampillas no he visto más que este. Y por eso me llamó la atención.
Creo que estamos. Ahí no, ahí está, tengo Teddy. Ahí está el culpable. Gracias, Juan Pablo, por tremenda investigación. Siempre sorprendes con nueva información. Dos cositas. Primero, ese timbre de Viva Alfaro es tuyo, ¿lo has visto? Es mío. Te felicito, lindísimo. Y otra cosa, mira, dijiste un par de veces respecto a las cancelaciones telegráficas por perforaciones. Yo realmente no he encontrado algo que me certifique que esas perforaciones corresponden a cancelaciones telegráficas. ¿Qué nos puedes decir, por favor? El único documento con fuerza para decirnos de eso es la lista de precios de Agustín Albán. Cuando él vende los telegráficos, vende las estampillas postales usadas telegráficamente y dice estampillas usadas en el servicio telegráfico con cancelación manuscrita o perforación. Okay. Y se ve eso, es clarísimo. Es clarísimo. Porque esas cancelaciones están solo en las estampillas que debieron usarse para el telégrafo y sobre todo en las de la tarifa. Correcto. Es bien raro encontrar en otras. Están en 10 y 20 centavos, sobre todo. Muchas gracias. Julio César. Julio César. Hola, buenas noches amigos. Felicitaciones, Juan Pablo. Te Gracias. quería decir que si hubo una incidencia de telegrafistas peruanos, podría decirse que la tarifa que se usó de 10, 20 y 40 centavos por telegrama era la misma que se aplicaba acá en el Perú, desde el principio de su instalación en el telégrafo peruano. Entonces, ¿Sí? por eso es, de repente, de ahí tomaron esa tarifa, ¿no? De 10, 20 y 40 centavos, tal como tú explicaste. Y eso me parece que es muy lógico lo que haya pasado, porque si había influencia peruana, también hubo influencia en la tarifa. Yo creo que así es eso de esa tarifa. Eso está bien interesante porque Piedra estudió allá, entonces seguramente él trajo toda esta serie de cosas y utilizó para eso, ¿no? Claro, desde que se instaló el telégrafo, igual, teníamos la misma tarifa, el mismo sistema de 40 centavos por 10 palabras y lo demás, ¿no? Entonces me parece que es correlativo lo que se haya hecho eso. Qué buen dato. Oye, a mí además me llama la atención una cosa que creo que solo los peruanos y los ecuatorianos vamos a entender. Que parece que en ese tiempo nos llevábamos bien. Yo creo que sí. Porque vos no entregarías las comunicaciones al enemigo, pues, ¿no? Si esto hubiera pasado en el siglo XX, alrededor de la guerra del 41, hubiera sido imposible tener telegrafistas peruanos en el Ecuador y supongo que ecuatorianos en el Perú. Hubiera sido más caro también. Siempre. Walter. Sí, Juan Pablo, muy bueno el estudio. ¿Sabes qué? Me quedo pensando, ¿no? A fines del siglo XIX, seguramente, Ecuador ya se conectaba con líneas telegráficas submarinas a otros países. ¿Encontraste algo de tarifa sobre eso? ¿Cómo es? ¿O eran empresas privadas y no estaba bajo el régimen del correo? No sé. ¿Cómo funcionaba ahí eso? Había un cable que era una compañía, creo que norteamericana. El Ecuador contrató con el cable en la misma época en que tendió la línea telegráfica y a los pocos días que se inauguró el telégrafo, se conectó con el cable internacional. Y hay tarifas detalladas. Hay un periódico oficial en el que está las tarifas a cada lugar del mundo. La Sud Pacific Company, no sé Exacto, qué. exacto.
exacto. Pero Esa sí tarifas hay, sí. se conectó con la de Perú, porque Perú estaba conectado con el cable submarino a través de Mendoza y todo lo demás hasta Argentina y de ahí para el mundo. Entonces, no había conexión hacia Panamá. Ya Exacto. en los años 30 el cable recién se unió de Perú, Ecuador, Panamá y de ahí por el canal hacia América y el mundo, pero en los primeros años el cable era hacia abajo, o sea, venía Por de el Perú, Ecuador, sí. Perú, Chile, Argentina, Brasil y de ahí para el mundo. Exacto. Por hornos, para decirlo de alguna manera. No era por hornos, era No, por, yo sé que no, pero Y así Uruguay es en el cierto. medio. claro. De Buenos Aires iba a Colonia, Colonia a Montevideo, Montevideo se iba para Río de Janeiro. Eran empresas privadas. Sí, Sí. la que primera que hubo generalmente, fue la South Pacific. Ujú. exacto, que generalmente eran, le pagaban algo al gobierno y después ellos cobraban, ¿no? Por eso Acá había preguntaba, una que se llamaba Transradio. La radio habían había, varias, sí. Posteriormente, Habían sí. Sí, habían después sí. varias. Y por eso preguntaba lo de la tarifa cuando vos decías que habían timbres o sellos que no se explicaba mucho la tarifa. Pero bueno, no sé. En general, me llama la atención que en Ecuador hubiera tantos timbres, ¿no? Porque más bien, por ejemplo, en Uruguay, creo que en Argentina, no sé bien, Moscatelli capaz que sabe mejor, no había tantos sellos, se hacían recibos, justamente porque Ujú. muchas veces el que trabajaba ahí, como el telegrama se quedaba ahí con los sellos, claro, de repente los pegaban, no los obliteraban bien, se los quedaban. Exacto. En el Entonces, 30 no, se hizo una serie de estampillas bastante larga y tengo entendido que el remitente se quedaba con una parte de la estampilla, porque se cortaba y, digamos, el recibo tenía una parte de la estampilla. La parte principal quedaba en el correo. ¿Sí? incluso después se quemaban, creo que pasaban 2 o 3 años y se quemaba Sí. todo. Pero eso solo Por en eso el no se 30, consigue. ¿eh? Sí. Y bueno, sí en el 1800 también había. Ujú. Para la Esa segunda misma, parte, una de las pocas fórmulas telegráficas que quedan, se ve claramente que eran dos partes. Una que seguramente quedó en la oficina con los timbres y otra parte que no se conserva. sí, Pero hay igual, tres o o cuatro, no sea, me acuerdo, Teddy, cuántos son exactamente, era 3 o 4, no es más. esa misma técnica o ese mismo sistema se aplicó acá en el Perú, o sea, la parte de quedarse con los timbres en la oficina y no entregárselas al emisor, ¿no? O al que pedía el telegrama. Entonces, por eso también es lo mismo, ¿no? Sucedió acá en el Perú, no se encuentran timbres en los recibos y solamente se conocen los timbres usados que igualmente se lavaron Pues, en algún momento ujú. o se conocen que se usaron en un montón de sitios, en un montón ¿cómo se llama? Estaciones telegráficas, pero no se conoce el formulario con los timbres, o sea, el recibo del Exacto, porte que tenía que pagarse, que se quedaba en la oficina. Una igualito. vez me dijeron que existía un archivo en el Ministerio de Transportes, yo fui a buscarlo y nunca apareció nada, ¿no? Pero parece que lo vendieron, lo quemaron, lo lavaron, lo robaron, no sé, pero no existe, o sea, existe un documento donde dice, pásese a la oficina tal, como decía, esto para las cuentas, pero Ujú. no existe el formulario completo con los timbres o con las estampillas. Entonces, lo mismo pasaba esto. Entonces, la misma fórmula se aplicó en Perú y la misma en Ecuador, ¿no? Lo mismo que se aplicaba acá, se aplicó en Ecuador. Por eso te digo que es muy similar al principio el uso de los formularios, de los pagos, de las tarifas, de todo eso con el Ecuador. Y ya Porque es claro por seguramente qué, ¿no? llevaron la usanza peruana a Ecuador para Claro, instalar un mejor servicio, ¿no? claro. Piedra estudió en el Perú, entonces vino acá, armó todo y después trajo peruanos para continuar la cosa. Así es. Y acá ya se formaba, desde el principio se formó una escuela de telegrafistas. Entonces, por eso exportaban a los telegrafistas hacia el Ecuador,
porque ya tenían el manejo sobre el uso de Morse, ¿no? Y de pronto más, Julio, porque dicen que uno de esos era cubano, que había estudiado en el Perú, no tengo bien el dato, pero Posiblemente, a lo posiblemente, mejor iban allá a estudiar. claro. Manuel. Manuel. Pues gracias, Juan Pablo, nuevamente. Felicitaciones, como siempre, muy interesante tu charla y la investigación. Yo quiero solamente comentar algo y hacer una pregunta al final. El tema de los telégrafos o las estampillas de telégrafos en Colombia es muy diferente y está muy poco estudiada. La verdad que es un tema bastante árido porque no hay muy poca información, hay muchísimas estampillas nuevas, pero muchísimas con muchas variedades y colores y yo no he podido encontrar nunca un solo ejemplo del uso de esas estampillas realmente. Solamente tengo una carta con una estampilla de esas de telégrafo, que es muy rara. Pero mi pregunta va, y habría que hacer un trabajo de esos grandes para alguien que le interese ese tema, que es muy extenso. Pero mi pregunta va sobre los cierres de los telégrafos. Aquí en Colombia, durante mucho tiempo, los telégrafos, pues lógicamente se entregaban a la mano, los doblaban, tal, tenían una forma de doblarlo, y le ponían un sellito de cierre. Hay muchos tipos de esos tipos de cierre. ¿Eso mismo se utilizaba en Ecuador? Sí, también Sibeg hizo los primeros cierros, pero parece que eran más postales. No sabemos que se haya usado en el telégrafo, pero ya en la segunda década del siglo XX se hicieron cierros expresamente para el telégrafo y después se dejaron de hacer, pero se utilizaban como cierros timbres o estampillas en desuso. Incluso les perforaban al medio para utilizarlos como cierros. Entonces, hay, por ejemplo, los típicos timbres de tabaco. Muchos de los que se conservan rotos porque se usaban como cierre telegráfico. Y eso sí, tenemos documentos del telegrama de entrega con el cierre puesto ahí. Eso pienso mostrarlo en la próxima. Muy bien, muchas gracias. Lo que quería acotar era que tú dijiste al principio que no sabías en qué clase se presentaba. Se presenta en Historia Postal, sección Telegramas. Hay una clase especial que han hecho para telegramas. Así es que si quieren exponer alguna vez, tienen que ponerlo como Historia Postal. Yo lo presenté, Arquitecto yo presenté Moscatelli una vez respondía a la telegramas pregunta. como clásicos, ¿no? Como tradicional, y me cambiaron de categoría a Historia Postal. Sí, Julio No, yo César, lo pero preguntaba eso porque es, ahora, perdón. como muchos de ustedes van a ir a Córdoba, el doctor Villaronga presenta la primera colección sobre telégrafos de Argentina, sobre telegramas, con distintos tipos de telegramas, y hoy me preguntaba dónde se exponía. Preguntó en varios lados, varios jurados FIP. El primero que dio una respuesta fue recién Luis Fernando, que dijo en temática. Otro jurado de temática dijo que en temática se pueden usar, pero no se puede poner toda una colección de telegramas, lo cual parece bastante lógico. Y ahora lo de Historia Postal. Hay una clase especial, telegramas, y después hay marcofilia. Lo han pasado a Historia Postal. Ajá. Yo te lo digo porque yo he los sellos presentado telegráficos también. ¿Perdón? Los sellos telegráficos también. Sí, los sellos telegráficos. Ajá. ¿Eso dónde está? Debe estar en los reglamentos de la FIP, en Historia Postal. Tienes que fijarte ahí. Yo te lo digo porque yo he presentado y por eso yo presenté telegramas ahí no me acuerdo en qué exposición fue, creo que en Japón, y me cambiaron de tradicional, porque yo lo puse como tradicional porque eran timbres de esto, y no, me los pasaron a Historia Postal porque hacía la historia de los telégrafos. Entonces me cambiaron de categoría, y efectivamente hay un acápite en Historia Postal donde dice telégrafo, específicamente telégrafos, marcofilia y otro más que ha aparecido nuevo. Así que es en Muy Historia bien. Postal.
Los voy a invitar para la próxima charla de Juan Pablo para que pueda dialogar con este tema con ustedes, porque en Argentina tenemos, así como dicen los sellos, que se pueden, las dos zonas, una zona que quedaba para el correo, una zona que quedaba para el que remitente el telegrama. Tenemos telegramas tipo entero, como dijo él, ya con el valor asignado. Hay muchísimos tipos de información que algunas cosas ha estudiado un señor que era funcionario del correo que se llamaba De Luca, ¿no? Y bueno, ahora ha recopilado el doctor Villaronga casi toda la información al respecto, así que la próxima vez lo voy a invitar para que hable con ustedes porque muy interesante lo que me mostró y que va a presentar. Perdón, un segundo, Juan Pablo, te quiero mostrar. Este era, digamos, un telegrama y ahí está el cierre. Si lo ves que está partido. Exacto. Entonces está partido el cierre de esos, había de muchos colores. Bueno, este ya es bastante moderno, este es de los años 30, pero hay infinidad de temas de telégrafos. La verdad es que sí, el que quiera puede hay un campo enorme para estudiar allí. En Argentina Sí. también existen cantidades de cierres que fueron utilizados en telegramas y algunos en un entero postal telegráfico que se llamaban expresos urbanos, que era un sistema telegráfico dentro de la ciudad y ciudades cercanas. Y tenemos enteros de eso y tenemos también telegramas enteros, o sea, con la efigie de impresa previamente. Así que le voy a decir que venga y nos informe algo de eso, intercalando para ver si entre todos podemos hacer resurgir este coleccionismo tan interesante, ¿no? Es un rompedero de cabeza. Yo lo único que he podido, por ejemplo, encontrar ha sido en el sobre del telegrama que cobraban 50 centavos por despachar llevar un telegrama a 3 kilómetros de distancia de la oficina. Entonces, lo que ahora está dentro de la zona urbana, pero en esa época era demasiado lejos, 3 kilómetros. Entonces, si para 5 cuadras cobraban 10 centavos, para 3 kilómetros cobraban 50 centavos. Entonces, eso está escrito ahí. Se cobra 50 centavos para la distancia de 3 kilómetros que queda la casa del fulano donde tienen que entregarse el telegrama, ¿no? Juan Pablo, una preguntita. Viendo esos primeros timbres telegráficos, los primeros de Sivek, que eran con valores tan altos, ¿has visto algún bisecado? No. Ok. Y había una mano en alto. Ahí está, Sebastián. Sí, me voy a salir un poco del protocolo, solo quería saludar a todos ustedes, amigos, que no los veo hace un rato, no he podido entrar más temprano, estoy con un poquito de exceso de trabajo, así que Juan Pablo, muchas gracias por tu presentación, usted sabe que lo quiero en el fondo de mi corazón, es feo este tipo, pero lo quiero igual, así que aunque estamos grabando, me salgo un poco del orden de esta muestra, de esta conferencia, y les doy las gracias y bueno, nos estamos viendo luego. Así que muchas gracias por todo. Gracias, querido. Y encontré, permítame, lo voy a compartir lo que mencionaba Julio César. Vamos a ver. Aquí están unas regulaciones de la FIP, pero si uno va aquí abajito, servicios telegráficos. ¿Otra vez? Ahí está. Esto es en Perfecto. Postal History, sí, para historia postal. Esa es una. Y la otra que les tenía esto, igual, Juan Pablo, interesante lo de, saliéndonos un poquito del tema de telegramas y servicio telegráfico, lo que mencionaste que en Ecuador
en los billetes, hacían leyendas antigubernamentales. Aquí también sucedió. Voy a ver si, vamos a ver. Sí, se ve, perdón, un billete de un lempira. Aquí en el 2009 tuvimos un incidente y los, perdón, opositores al gobierno que quedó mandaron a hacer un sello, un gomígrafo y estuvieron sellando, o sea, cancelando los billetes. Y tanto que el Banco Central aquí tuvo que decir que estos billetes legalmente ya no valían nada, porque era una leyenda a favor del presidente defenestrado, o en, bueno, era en contra del que había quedado, mejor dicho. Y aquí lo interesante es que está la leyenda y le pone a alguien, ¿y qué? Como diciendo, tal persona es golpista. Y alguien escribió con lápiz, ¿y qué? Y aquí queda el billete, pero bueno, eso sucede en nuestros países por lo visto. Bueno, no miro más manos en alto. Así que nuevamente, Juan Pablo, felicidades por la charla. Gracias, amigos. Ahí estaremos pendientes para la segunda parte. Hecho. Perfecto. Y el día de hoy.